sesión, ¿de acuerdo? Y ahora ya voy a compartir la pantalla. Dame un segundito. Vuelvo a compartir. Vale. Muy bien, pues buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar de transductores de par, donde entre otros puntos vamos a ver o vamos a tratar más en detalle el tema de los acoplamientos y también nos apoyaremos, ¿no?, en algunas aplicaciones reales. Si tenéis cualquier, bueno, lo primero dejadme que me presente. Yo soy Ibai Churruca, soy el responsable de ventas de Kistler en la zona norte, ¿vale? Y hoy me acompañan mi compañero David San Juan y también Óscar Moncas de M Motor, que con él pues trataremos el tema de acoplamientos, ¿vale? Entonces será un webinar combinado entre Kistler y M Motor. Para que lo sepáis todos, el contenido de este evento está siendo grabado, ¿de acuerdo? Entonces, todos vuestros micrófonos están silenciados. Si tenéis cualquier pregunta, podéis utilizar el chat. Entonces, al final de la sesión, si disponemos de unos minutos, ¿no?, pues procuraremos contestar o intentaremos contestar a vuestras preguntas. Si no podemos o si no nos da tiempo, porque a las 10 nos gusta, digamos, cumplir el horario, porque sabemos que podéis tener también otros compromisos. Entonces, luego ya os contestaríamos, ¿no?, de manera individual por email. Si tenéis cualquier problema con el audio, pues podéis contactar directamente con nosotros mediante el chat, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar. Y lo primero es indicaros, ¿no?, el contenido y el timing que vamos a seguir en este webinar. Vamos a empezar por unas breves definiciones antes de ir directamente al grano o a la parte central. Luego pasaremos a ver los tipos de par que tenemos. Asociado con esto, veremos qué tipos de torquímetros, ¿no?, pues podemos encontrarnos, ¿no?, en el mercado, sobre todo lo que ofrecemos nosotros según la aplicación, ¿vale? Este tema, aunque puede ser muy extenso, lo vamos a ver de una manera muy breve, en una sola diapositiva. Los criterios de selección, ¿no?, pues para poder elegir el transductor que nos conviene y no equivocarnos, que suele ser, pues bueno, un fallo bastante típico. Luego ya nos apoyaremos, como comentábamos antes, en algunos ejemplos y aplicaciones. Y ya alrededor de las 9:30, una cosa así, le cederé la palabra a Óscar y con él veremos el asunto de los acoplamientos, ¿vale? Muy bien, pues empezando por una breve definición de lo que es torque, que estoy convencido que la gran mayoría de este chat pues ya tenemos, ¿no?, una idea bastante cercana o precisa, ¿no?, de lo que es. Lo podríamos intentar definir de esta manera, ¿no?, pues una fuerza que se le aplica a un objeto para intentar girarlo, ¿no?, alrededor de un eje. Al final es una magnitud vectorial, ¿no?, que lo obtenemos por la multiplicación de la distancia por la fuerza, ¿no? Y bueno, en nuestro día a día está presente, vamos, prácticamente en todos los momentos, ¿no? Desde que intentamos abrir una botella, ¿no?, con nuestras manos, o bueno, si os gustan los deportes de raqueta o de pala, pues cuando vamos a jugar a pádel, cogemos la pala y cada vez que, bueno, le pegamos a la pelota, pues estamos aplicando, ¿no?, un par, digamos, al mango y con eso le transmitimos, ¿no?, esa fuerza a la pelota. Vale, ¿qué tecnologías tenemos para medir par? Esto es importante. Nosotros ofrecemos principalmente las tecnologías extensométricas y piezoeléctricas. La más utilizada para medir torque, sin duda, es la extensometría. ¿Por qué? Podríamos decir que la razón principal al final son medidas de larga duración, ¿no? Una cosa es que estemos trabajando en aplicaciones industriales, pero también los torquímetros se utilizan en ensayos, ¿no?, de laboratorio. Entonces, esos ensayos, pues desde pocos minutos pueden durar a varias horas, incluso días, ¿no? Entonces, ya sabemos que la extensometría, ¿no?, es estable respecto al tiempo, cosa que la tecnología piezoeléctrica no lo es, ¿vale? Y luego, en cuanto a tecnología, también son dos conceptos diferentes. En la extensometría dependemos de una deformación
¿vale? Trabajamos con galgas, entonces cuando estas galgas se deforman hay una variación de la resistencia eléctrica. Entonces, a través de una linealidad, pues podemos saber qué torque, ¿no?, estamos midiendo. En cambio, con los transductores piezoeléctricos no ocurre lo mismo. Aquí al final tenemos unos cuarzos, son sistemas mucho más rígidos, entonces en cuanto les llega, ¿no?, una carga, ya sea de torsión, de tracción, de compresión, obtenemos una carga eléctrica, ¿no?, a través de esos cuarzos, la cual en cuanto la amplificamos ya sabemos, ¿no?, el esfuerzo, el torque que le ha llegado al transductor, ¿vale? Entonces, ahora veremos que la extensometría se utiliza bastante más, pero bueno, claro, os podríais preguntar, ¿y cuándo utilizamos, no? Si no se utiliza habitualmente, ¿cuándo podría ser algo, cuándo podría tener sentido utilizar transductores piezoeléctricos, ¿no? Pues cuando tenemos una aplicación que no sea, digamos, ¿no?, de giro, es más, que sea de giro restringido, ¿vale? O que no sea de giro y que sea, digamos, pues una aplicación bastante dinámica para que pueda justificar el uso de un transductor piezoeléctrico y si tenemos, por ejemplo, también rangos de temperatura elevados, ¿no? Claro, ya sabemos que la extensometría, ¿no?, y las temperaturas elevadas pues no son buenos aliados. ¿Por qué? Porque al final, si tienes un incremento de temperatura, pues eso conlleva, ¿no?, a una dilatación del material. Entonces, quieras o no, te va a falsear la medida en parte, ¿no? En cambio, con un transductor piezoeléctrico, pues no ocurre esto, siempre y cuando, pues bueno, no sobrepases los 120 grados. ¿Vale? Como os comentaba, normalmente utilizamos la extensometría para medir par y hablando pues de aplicaciones digamos habituales, pues nos podemos encontrar un transductor de eje o un transductor de brida. ¿Qué os quiero enseñar con esta diapositiva? Normalmente en un transductor de eje colocamos cuatro galgas. Entonces, cuando le llega esa torsión al transductor de eje, dos de esas galgas trabajarán a compresión y otras dos a tracción, ¿vale? Siempre suele ser así. En cambio, cuando tenemos un transductor de brida, luego veremos más adelante cuáles son algunas de las diferencias, ventajas, desventajas entre ellos, pero aquí, en lugar de tener, espera, voy a poner el puntero. Aquí, en lugar de tener 4 galgas, tendríamos 16. Entonces, normalmente la relación señal-ruido en un transductor de brida suele ser mejor. Es lógico, al final tenemos más puntos de medida, ¿no? Vale, ahora vamos a ver los tipos de par que nos podemos encontrar, ¿no?, en nuestros procesos. El primero de ellos sería, pues, par estático sin rotación o giro restringido. Y aquí siempre nos gusta hacer hincapié que cuando hablamos par estático no significa que pueda haber giro o no. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de par estático significa que estamos aplicando el par de una manera lenta o suave, ¿vale? Pues un ejemplo de ello podría ser cuando con una llave dinamométrica pues aplicamos un par en concreto a un tornillo pues para poder evaluar la calidad del tornillo, ¿vale? Al final, con nuestra mano no podemos aplicar el par de una manera dinámica y con una llave dinamométrica, lógicamente, pues tenemos un giro restringido, ¿vale? También podría ser, por ejemplo, cuando estemos calibrando nuestras llaves dinamométricas en un banco de ensayo, ¿vale? Aquí los pares no se suelen aplicar de una manera dinámica. El siguiente tipo de par, ¿cuál sería? Pues un par dinámico sin rotación o giro restringido. Y bueno, el típico ejemplo que, bueno, nos lo encontramos por lo menos nosotros muchas veces es un ensayo de fatiga de torsión en rodillos, ¿vale? Como podéis observar en la imagen. El siguiente par, el cual no somos capaces de reproducir, sería un par estático con rotación, ¿vale? El que sí podemos reproducir y es el escenario que más nos encontramos es par dinámico con rotación. Y bueno, pues un ejemplo, el ejemplo fácil sería pues el ensayo de un motor eléctrico, ¿vale? Entonces, ahora ya vamos a pasar a ver los tipos de transductores, ¿no?, de par que tenemos. Y aquí en esta diapositiva ya os he puesto todos juntos, pero lo vamos a categorizar
en 3 familias distintas, ¿vale? Y vamos a empezar por los más típicos, por los transductores de eje. Y estos nos los podemos encontrar, ya veis en la parte de arriba, en aplicaciones industriales y también en bancos de ensayo. Claro, al final en las aplicaciones industriales, pues los rangos suelen ser conocidos, ¿no? Las medidas también y los procesos también. Entonces, aquí al final, como el portfolio es bastante amplio, es el más sencillo de integrar, un transductor de eje, ¿no? No obstante, claro, veis que tenemos muchas diferencias entre ellas, ¿no? Pues por una parte, las geometrías de los ejes pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser de formato cuadrado, de formato cilíndrico, con o sin chaveta. Y en rangos, pues nosotros llegamos desde los 0 newton hasta los 5000 newton metro, ¿vale? No obstante, hay que resaltar también algunas características que tienen algunos, ¿no? Porque claro, el transductor, digamos, de eje más sencillo, pues te ofrecería únicamente el par y con un error, digamos, X. Ahora, si queremos otro tipo de prestaciones, pues aquí también tenemos muchas opciones, ¿no? Pues, por ejemplo, este modelo, que es el 4503B, claro, no tiene nada que ver comparar este transductor de eje junto con otro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una característica muy interesante, el cual siempre lo solemos recomendar, es que puede tener doble rango de calibración. Y claro, el doble rango de calibración no significa que únicamente estamos combinando 2 transductores en uno, ¿no? No, porque, claro, al final cuando tenemos un transductor de par, no es como tener un transductor de fuerza, ¿no? En nuestro banco, pues tenemos una cadena cinemática y al final las inercias, diferentes cargas parásitas, les puede llegar, ¿no? Al transductor. Entonces, tú puedes tener en mente, ¿no? Vale, mi rango nominal es de unos 20 newton metro, pero ¿qué pasa si tengo un arranque fuerte? ¿Qué pasa si tengo una parada importante? Incluso una inversión de giro. Pues si no he hecho bien los cálculos, pues podría tener un pico importante, ¿no? Que supere, pues por ejemplo, por 3 o por 4 mi rango nominal. Entonces, no es tan complicado que le llegue una sobrecarga al transductor. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Claro, si tenemos un ejemplo, ¿no? Que mi rango nominal es de 20 Nm y necesito medir con precisión, pero conozco que puedo tener unos picos que multipliquen por 3 mi rango nominal, pues ¿por qué no hago lo siguiente? Elijo un transductor de 100 Nm, ya estoy protegiendo mecánicamente a mi transductor y luego escojo el segundo rango de calibración de 0 a 20 Nm. Entonces he protegido ya, ¿no?, al transductor y al mismo tiempo estoy midiendo con precisión, ¿vale? Este es un ejemplo práctico bueno, sobre todo si quiero medir con precisión y proteger, ¿no?, al transductor al mismo tiempo. Vale. Otra de las características es que con los transductores de eje podemos alcanzar unas velocidades muy altas en comparación con los de brida. Con este modelo en concreto podemos llegar hasta los 50.000 revoluciones por minuto. Con uno de brida normalmente no puedes alcanzar esas velocidades tan altas, ¿no? Después también este modelo en concreto tiene una característica que es la salida normalmente, ¿no? En vez de recibirla de manera analógica en voltaje, imagínate que tienes también un ambiente ruidoso, pues igual te interesa sacar o obtener la salida de torque en frecuencia. Esa opción también está disponible. Luego también, bueno, también tienes la opción de obtener la salida digitalmente mediante USB, RS232, te puedes conectar al final con un ordenador, ¿no? Y parametrizarlo de acuerdo a la configuración que te interese, ¿no? Y luego también lo típico es tener, cuando necesitas un control de ángulo, pues unos 360 pulsos por revolución. Pero hay veces que esta precisión tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos la posibilidad de tener doble canal de 8.192 pulsos por revolución, ¿vale? Simplemente para que tengáis en cuenta que puede haber muchas diferencias en coger un modelo u otro. Entonces siempre procuramos ajustar bien a las necesidades de la aplicación, ¿vale? La segunda familia sería
los transductores de brida. Claro, estos sí que es verdad que más que en aplicaciones industriales nos solemos encontrar en bancos de ensayo. ¿Qué diferencia principal podemos encontrar entre estos y los de eje? La primera de ellas sería la rigidez. Los de brida son sistemas mucho más rígidos, por lo que su respuesta dinámica es mejor. No podemos al final ampliar nuestro rango frecuencial y por lo tanto también nuestra frecuencia de muestreo. Y además, al ser también sistemas más rígidos, cualquier sobrecarga axial o radial que le pueda llegar al transductor, pues tenemos más margen. Esto al final es importante. Cuando podemos arrastrar, ¿no?, altas cargas dinámicas, a veces conviene ser conservador y prudente y optar, ¿no?, por un transductor de estos, aunque sea, aunque pueda ser más complicado de instalarlo o no estemos habituados, ¿vale? Luego, otra de las ventajas que tenemos con estos transductores frente a los de eje son las salidas digitales, ¿vale? Con la otra hemos dicho que a través de USB o RS232 lo podíamos hacer. En esta también, pero por añadidura, pues tenemos cualquier bus de campo, como puede ser Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, ¿vale? Entonces, a nivel de instalación a veces puede ser mucho más sencillo. Después, tenemos al final, podemos tener doble salida para el torque, lo cual puede ser muy interesante porque supongamos que yo necesito hacer una adquisición pura con el torquímetro, pero en paralelo también necesito controlar el banco de ensayo. Entonces, si tengo doble adquisición, yo puedo configurar los filtros pasabajos y pasaltos en las dos salidas de la manera que me interese. Por lo tanto, pues podría estar haciendo, ¿no?, un control, no lo sé, pues cuando me supere el banco o el torque, los 200 Nm, pues lo paro por seguridad y a la vez pues estoy haciendo una adquisición, ¿no?, sin ningún tipo de filtro. Es una opción que a veces puede resultar interesante, ¿vale? Y luego, la última característica también a resaltar es que los rotores son intercambiables. Y luego vamos a ver un ejemplo práctico donde a un cliente de fabricantes de bombas hidráulicas, le vino muy bien esta prestación. ¿De qué estoy hablando? Que tú únicamente tienes un estator y luego puedes ir intercambiando diferentes rotores, pues de 100 Nm, 500 Nm, 5000 Nm, 10.000. Con estos torquímetros llegamos hasta 20 kN. Entonces, claro, pues ahí al final luego también estás ahorrando en la inversión, ¿no? Con un estator puedes combinar todos los rotores que te interesen, ¿vale? Y luego ya la última familia de los transductores pues serían los que llamamos, ¿no?, de reacción uniaxiales o combinados, ¿vale? En la parte de la izquierda tenemos transductores piezoeléctricos, que estos aquí, en estos, por ejemplo, el giro no está permitido, ¿vale? Estos serían uniaxiales, es decir, solamente podemos medir par. Convendría que fuese, digamos, de manera dinámica, porque hay un sensor piezoeléctrico tiene importantes ventajas frente a uno de extensometría. Y este sería también un piezoeléctrico combinado, es decir, que podemos medir par y fuerza, ¿vale? Después tenemos estos dos, el transductor negro en este caso es de extensometría. ¿Para qué nos puede servir? Pues es para, por ejemplo, pues para el cálculo de fricción en los tornillos. Y este, que también es de extensometría, pues nos podría servir para calibrar medios de atornillado, ¿no? Pues, por ejemplo, una llave dinamométrica. Vale. La siguiente diapositiva es la que os he comentado al principio, ¿no? Y claro, este es nuestro escenario diario. Entonces, hemos creado esta diapositiva también a través de nuestra experiencia, de vuestras consultas. Es decir, si necesitamos instalar o diseñar o construir, ¿no?, un banco y tenemos que elegir un transductor, ¿cómo lo hacemos o a qué preguntas, ¿no?, nos tenemos que autorresponder, pues para no equivocarnos, ¿no? Vale, de acuerdo a la clasificación que hemos hecho, pues bueno, esto seguro que lo sabremos, que sería, ¿no? ¿Tengo rotación o es sin rotación o giro restringido? Bueno, como ya hemos dicho antes, la gran mayoría suelen ser de rotación y vamos a suponer que ese también es nuestro caso. Bien, lo siguiente, ¿cuál es mi rango nominal? Y para esto, pues podemos tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y deberíamos. Entonces, una de ellas es tener en cuenta la cadena cinemática, ¿vale?
¿Tengo arranques, paradas o inversión de giro fuertes? Pues para eso también hemos hablado del doble rango de calibración. ¿Tengo par alternativo? Claro, esto también es importante y nuestra recomendación es, si al final andamos jugando, ¿no?, con pares alternativos, nos referimos que puedo tener, estoy girando en un sentido y luego de una manera brusca empiezo a girar en el otro sentido, ¿no?, con unos pares significantes o significativos en ambos sentidos. Si ese es nuestro caso, nosotros no recomendamos sobrepasar el 60% del rango nominal, porque al final, cuando estás en ese 60% e intentas invertir el giro, pues tu pico ya puede estar cerca del 100%. En ese momento, pues ya sea de una manera dinámica. Entonces, con pares alternativos siempre hay que dejar margen y no superar el 60% del rango. Después, ¿qué tipo de torquímetro necesito? ¿De brida o eje? Pues esto es en función de la aplicación. Habrá casos que claramente necesitemos uno de brida, otros casos unos de eje y otros casos pues donde estemos en el punto intermedio, que ahí ya pues normalmente se pone una balanza, ¿no?, los pros y los contra y ya decidimos. ¿Cuál es? Este punto también es relevante. ¿Cuál es la incertidumbre aceptable en la medida? Al final cada transductor tiene una clase de precisión. Cuanto más baja sea la clase de precisión, mejor. Pero bueno, tenemos que entender también que la clase de precisión, a veces cada fabricante lo relaciona con cosas diferentes. Nosotros en nuestro caso lo hacemos como el mayor de los errores, ¿vale? Si mi mayor de los errores es debido a la linealidad, pues el accuracy class tendría que hacer referencia a eso, ¿no? Pues si tenemos una accuracy class de 0,05, ¿vale? Ese significará que mi mayor de los errores andará debajo del 0,05%, ¿vale? Esto, bueno, tiene su miga y si tenéis más dudas, pues bueno, ya nos llamáis o bueno, os ponéis en contacto con nosotros y ya os explicamos con más detalle. Bueno, esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa opción de doble rango de calibración que podemos tenerlo en cuenta, ¿no?, para proteger el torquímetro y seguir midiendo con precisión. Luego, ¿necesito control de ángulo? En caso afirmativo, ¿necesitaré un encoder de alta resolución o no? ¿Qué tipo de salida me interesa? ¿Voltaje, frecuencia o digital? ¿Vale? Bueno, antes he procurado explicaros, ¿no?, los tipos de salida que teníamos, ya sea con los torquímetros de eje o con los de brida. Si es a través de bus de campo, pues entonces nos tendríamos que ir a uno de brida, ¿vale? Más preguntas. ¿Voy a necesitar realizar un control y adquisición al mismo tiempo? No tiene por qué ser control y adquisición. Podría ser, por ejemplo, dos adquisiciones al mismo tiempo o dos tipos de control al mismo tiempo. Al final tenemos la opción de jugar con los filtros pasabajos y pasaltos de la manera que nos interese, ¿vale? ¿Qué calibración voy a necesitar? Este punto también es importante porque a veces compramos el transductor, lo instalamos y luego resulta, ostras, el cliente me está pidiendo que tenga una calibración acreditada y no lo he tenido en cuenta, ¿no? Pues soltarlo, calibrarlo y volverlo a mandar, pues igual te lleva un mes y es una cosa que cuando pues ya lo compras lo puedes tener en cuenta, ¿no? Esto lo veremos con Óscar enseguida. ¿Qué acoplamientos voy a necesitar? Y bueno, lo hemos resumido de esta manera. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues las condiciones del proceso, ¿no? Los cambios de temperatura que pueda tener, la suciedad, etcétera, ¿no? Bueno, y más cosas, pero bueno, si respondemos a todas estas preguntas, yo creo que ya podemos tener una orientación de qué transductor nos puede encajar, ¿vale? Muy bien. Y ya para ir terminando, antes de cederle la palabra a Óscar, vamos a ver 4 ejemplos, bueno, que a mí me parecen bastante interesantes. La primera de ellas es un fabricante muy reconocido mundialmente de bombas, MOG, MWG, ¿vale? Entonces, en este banco en concreto, ellos, ¿por qué han optado? Han optado por un transductor de brida. Y claro, ¿cuál es el propósito? El propósito final es desarrollar, ¿no?, pues sistemas o bombas, ¿vale?, que reduzcan, ¿no?, esos costes operativos. Vale, y un dato a tener en cuenta aquí era que el tren de potencia pues arrastraba un estrés dinámico alto, ¿no? Y encima, pues
había un entorno aceitoso y con unas variaciones de temperatura considerables. Es decir, si ya nos indican que el tren de potencia arrastra un 3 dinámico alto, pues ya sabemos que quizás un transductor de brida pueda ser más interesante que uno de eje. Después, la eficiencia de la bomba se tenía que determinar con la máxima precisión, ¿vale? Pues entonces ya sabemos que nos tenemos que ir pues, a la accuracy class más bajo posible, ¿vale? Y esta eficiencia, claro, se obtiene a través del par real medido. Claro, al final sabemos que par por velocidad de rotación es la potencia, ¿no? Entonces, bueno, a través de relacionar las diferentes potencias, pues podemos calcular la eficiencia, ¿no? Y lógicamente lo que comentábamos al principio, las mejoras de eficiencia pues conducen a una menor energía de consumo, ¿no? Por lo que los costes de los compradores pues se reducirán significativamente, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos del transductor y por qué aquí claramente necesitábamos colocar un transductor de brida? La alta precisión, ¿vale? Al final, al principio ya hemos comentado que normalmente en los transductores de brida podemos encontrarnos 16 galgas, lo cual suelen aportarnos más precisión. Luego también el cliente necesitaba transmitir las señales a través de la interfaz EtherCAT. Entonces, esta opción en los transductores de eje no lo tenemos, por lo tanto, nos tendríamos que ir al de brida. Y después, esto era quizás el punto más importante para ellos. Había la necesidad de intercambiar diferentes rotores de diferentes rangos de una manera rápida y sencilla. Claro, rápida y sencilla en este caso, ¿qué era? Pues sin tocar el estator. Entonces, solamente te tenías que encargar de desmontar y montar los diferentes rotores, porque lógicamente no van a hacer los ensayos con una sola bomba de pistón. Ellos pueden tener diferentes bombas, entonces, claro, para cada bomba pues necesitarás un rotor del rango correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues con estos requisitos estaba claro que la opción ganadora tenía que ser un transductor de brida. Otro ejemplo en el cual no sería posible utilizar un transductor de brida. En este caso era un banco de ensayos en un túnel de viento de una turbina, ¿vale? Entonces el objetivo era también evaluar el rendimiento, ¿no?, de un nuevo ventilador. Entonces, como hemos dicho antes, el par proporcionado es proporcional a la potencia que produce, ¿no?, el ventilador. Entonces también era importante medirlo con alta precisión. ¿Cuáles eran los requisitos? Aparte de necesitar la máxima precisión posible, una alta velocidad de rotación que superaban los 30.000 revoluciones por minuto. Entonces tenemos un modelo en concreto de eje que puede llegar hasta los 50.000 revoluciones por minuto. Uno de brida no te llega tan alto, ¿vale? Entonces, bueno, pues era un escenario donde teníamos que optar por esta solución. Vale, nada, voy a ver dos ejemplos más y te dejo ya la palabra, Óscar. Esta aplicación también es bastante interesante porque en un mismo banco, pues bueno, necesitamos al final colocar tres transductores. ¿Cuál era el propósito? Era determinar la eficiencia de la caja de cambios de un tractor. Entonces, después del motor de combustión, pues viene en este caso un sensor que puede medir, ¿no?, la velocidad y el par. Y luego, después de la caja de cambios, aquí tenemos los otros dos sensores, ¿no?, uno y uno, pues para poder medir en función de la velocidad de las ruedas. Y después podemos comparar la eficiencia, ¿no?, después del motor y la caja de cambios. Y entonces, claro, estamos ya calculando esa eficiencia, ¿vale? Me podéis preguntar, ¿y aquí por qué no se han instalado 2 o 3 transductores de eje en lugar de brida? Sobre todo porque, bueno, había bastante preocupación por temas de desalineamiento, por las inercias que se podían arrastrar. Entonces, bueno, pues era muy sensato y muy prudente, pues bueno, jugar con ese margen que nos aportan, pues bueno, los sistemas rígidos que son los de brida, ¿vale? Ese fue el motivo principal. Y para terminar, pues bueno, ya una aplicación industrial, ¿vale? Donde consiste en realizar una prueba de coeficiente de fricción al mecanismo de la boquilla ensamblada, ¿vale? Entonces tenemos un transductor, digamos, de eje, en este caso, y el objetivo es garantizar pues la calidad, ¿no?, de unos 5 millones de unidades al año y también garantizar
la trazabilidad. Entonces, bueno, nuestra solución consistía, aparte de un transductor de eje, un equipo de monitorización, ¿vale? Que al final cada ciclo que vas realizando le haces pasar un pequeño examen, ¿no? Que nosotros al final le llamamos un objeto de evaluación, que al final consiste en lo siguiente. Tú vas a tener unas tolerancias, unos límites superiores e inferiores. Entonces, si tu ciclo está dentro de esas tolerancias, pues será un ciclo bueno, y de lo contrario, si no supera ese examen, pues será ciclo malo, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier momento dado, tú tienes esa trazabilidad en el equipo de monitorización y simplemente eso, en cada ciclo estás haciendo una prueba de coeficiente de fricción, ¿vale? Y nada, por mi parte, esto sería todo. Le voy a ceder ahora la palabra a Óscar para que veamos o para que tratemos el tema de los acoplamientos. Y listo, cualquier pregunta que tengáis, pues nada, nos la vais escribiendo por el chat. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Ibai. Gracias a Ibai Churruca, también gracias a Ramón Lluís por darme la oportunidad de hablar de acoplamientos, que va muy ligado con esta primera presentación que has hecho tan interesante y resumida de los transductores de par, ¿no? Mi parte, intento trasladar lo que es un acoplamiento en un sistema. Has hecho la mención de un sistema. Cuando has hablado de los criterios, lo primero que has dicho es tener en cuenta la cinemática, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la configuración del banco en sí, ¿eh? Cómo vamos desde un eje mecánico a otro eje y en medio ponemos un transductor. Esto sería la clave. Podríamos ir, la gente dice, ¿y por qué acoplamientos? ¿Por qué no tubos de acero uniendo estos ejes, ¿no? Con motor contra motor? Bueno, básicamente será para... Una de las cosas es transmitir el par, evidentemente. Un acoplamiento rígido sin juego es rígido la torsión que no tenga juego, pero su primera función es transmitir el par, acoplar transmitiendo el par, ya sea estático o dinámico, como bien has apuntado, ¿vale? Y su segunda función, hablaremos de compensar desalineaciones entre ejes, ¿no? Esto será, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de mi presentación. Bueno, trabajo de motor, somos distribuidores de Mair desde hace más de 30 años, ¿vale? La gente nos conoce en el mercado. Y todo empezó hace unos años con Kistler por un cliente en concreto, y nos vino un técnico de Kistler y el técnico de Kistler, y en este caso el cliente, teníamos que buscar una solución óptima para sacar un poco de ruido, un poco de señal que no nos daba, no era del todo correcto, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Básicamente, lo que vamos a ver será el porqué de un acoplamiento, el porqué de un acoplamiento en su versión de ser rígido a la torsión, ¿vale? Y sin juego. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, hablando un poco del acoplamiento en sí, para que funcione bien cuando está midiendo un transductor de par. Bueno, la primera característica será que no tenga juego, ¿vale? O sea que vamos a hablar de dos partes de un acoplamiento, la entrada y la salida, o la parte A y la parte B, es igual, pero para entender que no tenga juego es que cuando en estático, sin hacer par, ¿vale? Cuando hacemos una torsión de una de las partes, no encontramos juego, o sea, se transmitiría el juego cero, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando tenemos juego y tenemos par y tenemos movimiento, este cerrar el juego, estos golpes, nos transmiten ruido, ¿vale? Esto sería básico. No tiene nada que ver con lo que es rígido la torsión. Puede ser un acoplamiento sin juego, sin este juego entre las dos partes, y ser blando la torsión, ser muy elástico la torsión. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Nos podemos encontrar acoplamientos muy, muy blandos a la torsión que no nos vayan bien, porque ya entendemos que esa elasticidad, esa baja rigidez torsional, nos provoca un
un par alternativo que nos va a dar error en la lectura, ¿vale? Y finalmente, uno de los puntos importantes es la baja inercia del propio acoplamiento. Ya no digo de esta cinemática que estaba hablando Ibai, ¿vale? Sino de las piezas que ponemos para unir ejes y unir el transductor de par. No es lo mismo cuando estamos hablando de un transductor de par que tenga que medir en dinámico, hablar de 1 kilogramo metro cuadrado o de hablar de 10 kilogramos metro cuadrado. Dependiendo de la velocidad, tenemos un webinar que hablamos de equilibrado, ¿vale? Del porqué del equilibrado de los componentes y más no solo en bancos de ensayo, sino en maquinaria, porque nos provocan, el desequilibrio nos provoca, vamos a hacer reacciones en los puntos de apoyo. Luego vamos a hablar mucho de los puntos de apoyo, ¿vale? De los bancos, de los transductores y de los acoplamientos, porque es lo más importante de esta presentación, y lo veremos en los 6 casos que tenemos luego, es hablar de la reacción en los puntos de apoyo, ¿vale? Que nos provocan y de la alineación de esos puntos de apoyo. La inercia es importante porque una vez tenemos baja inercia del acoplamiento, podemos aumentar la velocidad y ir a velocidades altas, ¿vale? También es muy importante la rigidez torsional, y aquí es donde nuestro acoplamiento, ¿vale? Supuso respecto a nuestro propio acoplamiento una diferencia importante, ¿eh? Caso 1. Vamos a hablar de lo que es 6 casos. Primero tenemos un transductor, ¿vale? De brida, ¿vale? Que está flotando, ¿vale? Entre 2 motores. Cuando hablamos de 2 motores nos tenemos que imaginar simplemente el motor de la izquierda con un eje completamente apoyado, motor de la derecha, un eje completamente apoyado y un transductor en medio. Como veis aquí, se ejemplifica como 2 articulaciones, marcadas con esta cruz, ¿vale? Sería un acoplamiento completo o full coupling, que le llamamos, ¿vale? En ambos lados. En el medio vemos un apoyo, ¿vale? Este apoyo es un eje apoyado, ¿vale? O sea, si vamos de la izquierda a la derecha, veríamos el motor eléctrico, el transductor brida, un acoplamiento completo o full coupling, otro eje apoyado con doble rodamiento y aquí, con una distancia más larga, un full coupling con 2 semicouplings o 2 semiacoplamientos, ¿vale? Finalmente, otro eje. En este caso tendríamos lo mismo, ¿vale? Pero solo con 2 ejes apoyados, que serían los ejes de los motores, ¿vale? Aquí tenemos que corregir porque nos puede interesar, por obtener una cámara térmica, obtener cualquier distancia, tener un acoplamiento con una distancia entre ejes larga, ¿vale? Entonces estamos obligados a montar sí o sí 2 semiacoplamientos, ¿vale? La solución modular, que ya conocéis, ¿vale? Que es la solución que Meyer adaptó para bridas, para mediciones en las que tenemos una brida completamente atornillada en su cara negativa y positiva de cada lado del transductor brida. Cuando hablamos de transductor eje, antes no lo hemos mencionado, pero tenemos que hablar del transductor eje apoyado en rodamientos o en el aire, ¿vale? Simplemente sería hacer el ejemplo, ¿vale? De cuando estamos hablando, igual que antes hemos visto un eje apoyado de un motor, ¿vale? Ahora tenemos que hablar de lo que sería el transductor propiamente como un eje apoyado, ¿vale? Este transductor está apoyado, pero no está fijado. O sea, estos rodamientos que estamos simplificando aquí del transductor tienen un brazo de reacción. Este brazo de reacción le permite un grado de libertad, por lo que no podemos apoyar no tenemos que contemplarlo como si fuese un eje apoyado, como siempre pongo el caso del motor eléctrico, que todo el mundo lo entiende, todo un eje con 2 rodamientos. Y por esto tendremos que buscar en cada lado de este transductor un semiacoplamiento, ¿vale? La diferencia del semiacoplamiento o del acoplamiento, es que con un semiacoplamiento puedo tener, y lo hago así para que se entienda muy fácil, ¿vale? Solo este ángulo, ¿vale? Una corrección del ángulo, ¿vale?
Cuando tenemos una corrección del ángulo en un lado, en este semiacoplamiento de la izquierda, y otro en el semiacoplamiento de la derecha, puedo compensar desalineaciones paralelas. Esto, en vez de ángulo, le llamamos compensación radial o paralela. Esto es lo importante. Si yo no tengo posible compensación de estas desalineaciones, es cuando nosotros, la reacción que hablo de los rodamientos, tenemos golpes porque hay desequilibrio, salta el eje, el salto radial famoso, que esto, una cosa es alinear en estático y otra cosa es alinear en movimiento, pero tenemos que tenerlo alineado y cuando se empieza a mover o empieza a hacer par, su componente de par, de torsión, ¿vale? Igual que la componente del salto radial o del desequilibrio que hemos hablado antes de tener un modelo equilibrado de piezas, hace que tengamos saltos y golpes en los rodamientos. Estos golpes en los rodamientos se trasladan hasta el transductor de par, dándonos error de lectura, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos eliminar. O sea, por eso es tan importante seleccionar bien un acoplamiento para poder eliminar, ¿vale?, todas las rigideces y todas las reacciones en los apoyos. Es aquí donde tenemos una componente nuestra elástica que absorbe ese, vamos a exagerar, mal montaje o mal desequilibrio, ¿vale? Es evidente que con el aumento de velocidad, esa fuerza de reacción en los apoyos irá aumentando y nos falseará la lectura que miramos, ¿no? Aquí tenemos el caso 4, donde hablamos de el mismo transductor de antes, pero apoyado, no con un brazo de reacción. Y como veis aquí, tenemos la caja del transductor apoyada, esta misma caja con sus rodamientos, y tenemos un eje, vuelvo a hacer el ejemplo del como si fuese un eje de un motor eléctrico, completamente apoyado, completamente rígido. Como a la izquierda y a la derecha vemos un acoplamiento completo con sus dos semiacoplamientos, tanto a la izquierda como a la derecha. Porque a cada extremo tendremos su motor eléctrico, o un eje, pero siempre ejemplificando lo que sería un eje apoyado, ¿vale? La diferencia con antes es importante, del caso 3, vuelvo a repetir, un semiacoplamiento a cada lado, ¿vale? Para no generar esa rigidez y ese golpe excesivo. Aquí sería lo mismo, pero con un transductor completamente apoyado, en vez de apoyado por las patas, apoyado por la carcasa, fijado a una pared o a una pieza vertical, ¿vale? Donde sobre ese eje apoyado tenemos que efectuar una rotación, una fuerza que nos da una rotación del eje. Lo que estamos a la izquierda sería el motor eléctrico del test, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo, otra vez, un acoplamiento completo para poder compensar estos dos ejes, ¿vale? El caso 6 es el caso que está en el aire, es el caso brida que hemos visto antes. En vez de ser una brida, es un eje. Lo que nos importa son los extremos y cómo nos unimos a este eje. Como está en el aire, ¿vale?, solo podemos hacer un semiacoplamiento y un semiacoplamiento. Ya estarán apoyados sus extremos, ¿vale? Y le daremos juego a cada extremo de este transductor eje, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué soluciones tenemos, ¿vale?, para poder llegar al transductor, ¿vale? Lo importante, básicamente, es qué se deforma de nuestro acoplamiento, sin afectar al par de torsión. ¿Qué se puede compensar, qué se puede deformar para corregir desalineaciones de montaje o de movimiento, ¿vale? Pues nosotros tenemos dos sistemas, ¿vale? El primer sistema que tenemos a la izquierda es el acoplamiento ROBA-DS de láminas, donde hay una lámina, ¿vale?, láminas de acero unidas, sería como un bloc de hojas A4, pero de acero, unidas por una tornillería, y estas láminas tienen una deformación, no en la torsión, no en sus puntos de unión, sino en todas las otras direcciones, ¿vale? Es lo que se deforma, ¿vale? Pero no nos puede deformar a la torsión. Y a la derecha tenemos el acoplamiento SmartFlex, que es de fuelle metálico, es un acordeón metálico, para entendernos, que todo él se deforma en todas sus direcciones, menos en la torsión, ¿vale? Esto es lo importante. Pone una de estas dos soluciones, ¿vale? Hay muchos otros acoplamientos. Hay acoplamientos rígidos, donde nosotros hemos más, estos últimos años,
hemos sustituido más acoplamientos que daban problemas de lectura, es acoplamientos rígidos, 2 uniones de acero, ¿vale? Sin nada que compense, ¿vale? Está muy bien, pero tenemos ese golpe, esa reacción en los apoyos del montaje mecánico de la cinemática que estaba hablando Ibai, ¿vale? Con estas dos soluciones, láminas o fuelle, tendremos que ver cuál nos interesa más, ya sea por su montaje, ya sea por su par, por su velocidad, ¿vale? Nos hará determinar si escogemos un acoplamiento u otro. A ver, cuando nosotros tenemos que pensar en un acoplamiento, los 6 casos anteriores ya nos ayudan, ¿vale?, a pensar en un semiacoplamiento o un acoplamiento completo, ¿vale? Es vital hablar con Kistler, ¿vale?, y buscar estos ejes soportados, este esquema básico de ejes soportados, ¿vale? Cuando nos queda un eje envoladizo, o sea, un eje que no es tan soportado en uno de sus extremos, máxima atención. Máxima atención porque esto al final es un movimiento, ¿vale?, con un grado de libertad que nos va a dar una variación, una fuerza de reacción, y tenemos que estudiarlo muy detenidamente, ¿vale? Lo de una articulación o dos es lo del semiacoplamiento y acoplamiento completo, es lo que nos va a hacer ver si tenemos el transductor entre dos ejes soportados o no, ¿vale? Luego, uno de los aspectos importantes, como siempre, y ha hablado Ibai antes, es el par nominal en newtons metro que queremos medir, ¿eh?, desde el rango mínimo al rango máximo, ¿eh?, el par máximo, y otro par muy importante es el par de rotura. O sea, nosotros muchas veces estamos con problemas de rotura, ¿vale? Hoy no hablaremos, pero hay otro producto, es el limitador de par mecánico, que simplemente, para resumirlo, es un acoplamiento que se desacopla antes de romperse, ¿vale?, de alta precisión, ¿vale?, que no nos afecta en la rigidez torsional, ¿vale?, que no nos afecta en el juego, ¿vale?, y lo que nos da es una posibilidad de no romper ni deformar el transductor en su límite elástico. Luego, la velocidad nominal es importante. Estamos hablando ya de que cada vez estamos superando 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 vueltas en bancos muy habituales. Dimensiones entre ejes híbridas, por supuesto. Todo lo compacto que sea nuestro banco de ensayo, ¿vale? Nosotros conseguiremos que la rigidez torsional y las compensaciones sean mejor. O sea, siempre nos interesa no tener largas distancias, pero a veces la aplicación y la configuración nos obliga a hacer barras largas. A partir de 6.000 vueltas, calidad de equilibrado, hablaremos del grado de equilibrado y de la calidad de equilibrado que necesitamos, ¿vale? Y luego también, cuando se mide con precisión, nosotros nos interesa, tenemos dos sistemas, ¿vale?, para hacer rigidez normal y alta rigidez, ¿vale? Lo digo porque es un tema muy importante para precisión. Tenemos los dos tipos, que serían el acoplamiento Robadense y acoplamiento Smartflex. Visualmente, y en un segundo a ver si se puede ver las láminas, nuestra fuerza serían esta deformación de las láminas, aunque sea muy pero es muy práctico ver cómo se deforman las láminas, ¿vale? Y el acordeón, ¿vale?, el famoso acordeón, el Smartflex, ¿vale? No hago mención, aunque lo habéis visto mucho, del acoplamiento elásticos en juego, ¿vale? Hoy no entraremos porque nos da muchos problemas, ¿vale? Y en un minuto, ¿vale?, teníamos otra presentación preparada, David. Creo que era la definitiva, ¿vale? Exacto, ¿vale? El punto 6, perdonar, ¿vale? En el punto 6 tenemos preparado un caso real, y en estos últimos minutos lo voy a enseñar. El transductor con brida. Vale, esto simplemente, aquí lo que queremos hacer es una comparativa de nuestros acoplamientos en una aplicación real. No es una aplicación de banco de ensayo, pero nos vale. Tenemos un servomotor a la izquierda, un eje soportado a la derecha, ¿vale?, con un usillo que nos hace mover un carro. Nosotros hablamos de un Smartflex a la izquierda, que nos habla de la rigidez, un fuelle corto, que simplemente es el acordeón más corto, muy rígido a la torsión, luego un paquete de láminas, que sería solo un semiacoplamiento, dos articulaciones rígido, y
dos articulaciones con la goma elástica poco rígido. Nosotros evitamos en transductores de par y en bancos de ensayo el acoplamiento elástico, ¿vale? Como veis, aquí básicamente en el último punto, perdonar abajo, perdonar que no tengo cursor en esta aplicación, pero abajo hay dos líneas donde nos marca la fuerza de reacción si tenemos una décima desalineación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué newtons yo tengo en los rodamientos solo con un movimiento, con una pequeña desalineación de una décima? Ya puede ser de montaje o de desequilibrio. Pues como veis, 26 newtons, 190, 134 y 350 newtons, ¿vale? Dependiendo del acoplamiento que escojamos. Luego la desviación, esto ya sería en la precisión, la rigidez torsional de la carga en micras cuando aplicamos el par nominal. 1,9 hasta 10 micras, ¿no? Y con esto, perdonad porque hemos fijado con Ibai que pararíamos ahora, os agradezco y perdonar que no ha estado muy guiado, pero gracias por vuestra atención y gracias, Ibai. Sí, muchas gracias, Óscar. Igual podemos hacer una cosa. Si dejas de compartir y nos enseñas igual esos acoplamientos porque claro, cuando compartes pantalla creo que a nosotros se nos ve muy en pequeño. Sobre Vale. todo para que se vea más claro esos acoplamientos, bueno, que antes nos querías enseñar, Óscar. Sí, Perfecto. ahora. Pues sí. Ahora como se ve más grande, pues El podemos. acoplamiento de láminas, y creo que aquí es lo que me importa y se ve bastante Ya. bien. Igual, levántalo un pelín. Nuestro Ahí. acoplamiento de láminas, aquí se ve el detalle, ¿vale? Lo importante es esta arandela cónica que estáis viendo y ahora porque es la unión de la lámina con la tornillería y con el cubo, ¿vale? Es un sistema mecánico patentado por Maer, ¿vale? Y como veis aquí, voy a hacer esto, que es lo que quiero que veáis. ¿Veis? Levante un pelín, Óscar, por favor. Vale. ¿Veis esta tornilla? Esto es cómo se deforma la lámina de manera muy práctica, pero es lo que tenéis que entender, lo que tenéis que ver de los acoplamientos. Esta pequeña acordeón otra vez, sin serlo, y su rigidez torsional, ¿vale? La rigidez torsional nos lo da este mecanismo de aquí, ¿vale? Que es el mecanismo patentado con arandela cónica y unión por presión a las láminas. Y finalmente, lo que os quería enseñar, y creo que por aquí también ibas a diferenciar, es el SmartFlex con su versión, ¿vale? Con su versión de fuelle metálico. Yo creo que los dos puntos que nos quedaban, Ibai, que vosotros los conocéis, pero puede ser, aunque sea por videoconferencia y con este webinar, creo que es importante haberlo visto. Gracias. Sí, al final, claro, es un tema mecánico y los temas mecánicos en directo o en persona siempre se ven, ¿no? Con más detalle. Yo quería aprovechar también este punto para preguntarte, Óscar, vosotros, o sea, porque nosotros al final, igual es una cosa también que les puede interesar a los asistentes, ¿no? Formaciones presenciales, pues con demos, nosotros los podemos proporcionar. No sé si este tipo de servicio, Óscar, vosotros también lo ofrecéis, porque igual en una empresa pues no sé, pueden estar, bueno, pues en un banco de ensayos diferentes trabajadores o, bueno, diferente gente interesada. Y nosotros en más de una ocasión hemos organizado seminarios presenciales, pero en otras ocasiones también hay empresas que nos han preguntado, oye, ¿ofrecéis formaciones de torque? A nosotros nos interesan estos puntos. Entonces, bueno, muchas veces enfocamos pues una mañana o una sesión completa donde vamos con demos y tratamos ya los puntos que hemos comentado y muchos más, pues en detalle. Sí. Nosotros, a través de Mair, tenemos toda la versión de webinars y de seminarios colgados en la web, ¿vale? Y otra cosa es la atención personalizada. Nosotros normalmente vamos directo al fabricante, al constructor de maquinaria, ¿vale? O al utilizador y hacemos una formación personalizada one to one. O sea, es aquí donde nosotros hemos visto, una cosa es el ambiente general, donde todo el mundo puede llegar y acceder a una información básica, pero realmente donde hemos sacado mucho partido es siempre en la atención personalizada, visita al cliente. Que esto estamos abiertos a ir con vosotros o como queráis. Sí, bueno, para los asistentes igual puede ser interesante. Al final luego, cuando les hagamos llegar, bueno, la grabación de este vídeo, si lo queréis también compartir con otros compañeros, perfecto, pero bueno, que sepáis que esto no queda aquí, nos podéis consultar y si existe esa necesidad de una formación en vuestras instalaciones también,
ofrecemos este servicio y eso, sí, me ha parecido interesante comentarlo. Bueno, luego teníamos una pregunta ahí por el chat que he visto, a ver, nos preguntaban, ¿no? A ver, ¿con qué frecuencia, ¿no? De muestreo se tiene que, o bueno, o recomendamos hacer una adquisición, ¿no? Claro, esto en primer lugar depende del torquímetro que tengamos, porque la electrónica de algunos torquímetros ya te limita esta adquisición. Por lo general, en un torquímetro de brida tienes, digamos, limitado o el rango frecuencial hasta 10 kilohercios. Y entonces, claro, pues la frecuencia de muestreo, la mínima que tienes que tener es siempre pues por 2,5 a tu rango frecuencial, ¿no? Entonces, una adquisición normal podría ser 25 kilohercios. Kistler siempre recomienda multiplicar, ¿no? Tu cutoff frequency o tu rango frecuencial mayor, multiplicarlo por 10. Lo que pasa que esto hay que ver en la hoja de datos de cada torquímetro, porque a veces esto está limitado. Igual tú lo quieres multiplicar por 10, te irías a 100 kilohercios, pero igual no puedes llegar hasta ahí. Entonces igual te quedas en 50 kilohercios. Esto conviene o suele estar a veces especificado en la hoja de datos. Si no lo está, nos lo podéis preguntar y os responderemos. Vale, y nada, y como son ya casi las 10, si os parece, bueno, lo vamos a dejar aquí, os responderemos a las preguntas restantes de manera separada. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y gracias a ti, Óscar, por apoyarnos en este webinar y esperemos, nada, que podamos organizar muchos más de cara al futuro. Gracias. Muy bien, pues nada, gracias a todos y hasta pronto. Hasta otra. Gracias.